Quiero agradecer a el señor Pedraza por acompañarnos esta mañana. Él es el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana y le agradezco mucho estar con nosotros. Y a Cacho Herrera, que es vocero actual de la Alianza Juntos, que está presidiendo la actual presidenta Yanine Áñez. Vamos, por favor, a ir con nuestros dos primeros invitados. Un gusto saludarle, señor Pedraza, ¿cómo me escucha? Bienvenido a Fides y muy buenos días. Adelante, por favor. Sí, señor Pedraza, buen día. Buen día, ¿cómo está? Buen día. Un cordial saludo desde saludarle. Santa Cruz. Aquí atentos para poder conversar con usted y con sus invitados. Está haciendo calorcito, por lo que puedo percibir. Sí, bueno, hemos tenido algunos fríos la semana pasada, pero ahora estamos ya por lo menos con un 26, 27 grados de temperatura. Perfecto. Está volviendo el calor. Es época de calor y de viento en Santa Cruz en estos tiempos. Gracias por aceptar esta entrevista, señor Pedraza. Enseguida vamos con usted. Le daremos la bienvenida a Cacho Herrera, es vocero de Juntos. Cacho, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, John. Un placer enorme estar en contacto contigo, con la enorme audiencia de Fides, y un saludo especial a Gustavo. Muy bien. Vamos a decir que tenemos también un representante del MAS en cuestión de segundos con quien nos estamos tratando de contactar. Con un poco de suerte estaremos enseguida compartiendo con él. Señor Pedraza, comenzaré con usted un segundo, preguntándole cuáles son esas primeras impresiones, antes de ir al fondo de los mensajes, de las circunstancias que han rodeado a este 6 de agosto que la gente está comentando el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, cuando hay tensiones, cuando hay momentos o tiempos de crisis política que está en aceleración, es cuando más las instituciones políticas y las autoridades deben observar las leyes y la Constitución. Para eso están las leyes, para eso es la Constitución, para enmarcarse de una manera rigurosa a cada una de estas normas, porque se han hecho para ello. Y respecto al mensaje, yo creo que la presidenta en realidad no hizo un mensaje como el que establece la Constitución Política. La Constitución Política en su artículo 172 dice que anualmente él o la presidenta tiene que hacer un mensaje escrito que debe ser remitido a la Asamblea Legislativa. Eso dice la ley, eso dice la Constitución, o sea, no lo estoy diciendo yo. Y por lo tanto, yo no he visto el día de ayer un mensaje que contenga toda la gestión que le ha tocado vivir a la presidenta, aunque sea un gobierno de transición. Eso es lo que yo observo desde un punto de vista formal. ¿Qué se hizo? ¿Cuánto se invirtió? ¿En qué programas? ¿Cuáles fueron las acciones? Yo lo que he escuchado más bien es un discurso con mucha carga electoral, política, que no contribuye a que en la actual coyuntura haya acuerdo, que se vaya para adelante, porque la política es el campo de los pactos, del debate, de los acuerdos. Para eso, creo yo, deben extremarse los esfuerzos. No he visto eso ayer, más bien yo he visto actitudes contrarias, tanto de un grupo como del otro grupo, que gobierna el Ejecutivo y que gobierna el Legislativo, ¿no? Entonces, yo diría que ahora estamos un poquito peor que el 5 de agosto, ¿no? En vez de estar mejor, yo creo que las condiciones políticas prácticamente no han cambiado, sino que han ido un poquito para atrás, porque veo que hay más confrontación, hay evidencias de que no ha cedido ninguna de estas dos partes, de estos dos partidos políticos, para mirar el futuro y para flexibilizar posiciones y avanzar pacíficamente hacia las elecciones. Perfecto. Señor Cacho Herrera, me olvidé poner el tiempo límite, que es de 1 minutito, por favor, para poder tocar todos los temas posibles. Gracias, señor Pedraza, no se preocupe, es culpa mía. Señor Cacho Herrera, ¿cómo está viendo usted el mensaje presidencial?
muy político, electoralista, dicen. Usted, por favor, en su impresión. Bueno, empezando por las formas, que para este tipo de ocasiones también son parte del fondo. El primer dato que hay que resaltar es que después de 14 celebraciones del 6 de agosto en nuestro país, ha habido una figura distinta a las clásicas figuras que ya estábamos acostumbrados los bolivianos. La lectura del mensaje a cargo del presidente de la Asamblea, que en ese momento y durante 14 años ha sido don Álvaro García Linera, y después el mensaje presidencial a cargo de don Evo Morales. Después de 14 años, han sido dos mujeres que han protagonizado de distinta manera esta fecha tan especial. La señora Eva Copa como presidenta del Senado y Yanine Áñez como presidenta del Estado. Este es un primer aspecto formal que hay que resaltar. Lo segundo, en relación al informe escrito. El artículo 172 de la Constitución señala que en el día hay que presentar el informe oral y el informe escrito. Lamentablemente, no se pudo hacer que la Asamblea Legislativa en su conjunto reciba el informe oral porque decidieron cerrar la sesión sin escuchar a la presidenta del Estado. Y el informe escrito, como se estila en este tipo de ocasiones, ha sido llevado, ha sido trasladado hacia la Asamblea Legislativa, que igual no ha querido ser recibido, y esto está reflejado en los medios. O sea que se han cumplido las formalidades que establece la Constitución para este tema, pero bueno, ha habido estas resistencias, estas maniobras que quedan como parte de los datos, de las pinceladas del paisaje político de ayer. Le daré la bienvenida al señor René Orellana. El señor René Orellana ha sido exministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente del Movimiento al Socialismo y nos acompaña desde la ciudad de Cochabamba esta mañana. Señor René Orellana, un gusto saludarlo. ¿Cómo nos copia? Muy buenos días. Bienvenido. Bien, gracias, John. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a los presentes. Disculpen, pero acá a disposición de ustedes. Señor Orellana, una primera impresión así global de las circunstancias y el mensaje, digamos, en general le pido de lo que ha sido ayer este 6 de agosto en el marco de los mensajes. Bueno, una mirada rápida, John. En un discurso de la señora Yanine Áñez muy preocupante, propagandístico, un discurso de campaña, lo cual es lamentable porque la señora supuestamente tenía una misión de transición hacia la reconstitución o la reconducción de un proceso eleccionario, pero se dedica a hacer campaña. Me preocupa el desconocimiento cada vez creciente del Estado plurinacional como concepto. Una señora que se declara republicana en su discurso, saluda a la República de Bolivia, pero desconoce que Bolivia es un Estado plurinacional. Ella ha sido constituyente y ha participado en la construcción de un nuevo Estado, de una nueva Constitución. Y esto forma parte ya de un proceso acelerado de destrucción, de deconstrucción de una democracia basada en una Constitución que la están desconociendo. Un discurso amenazante, con una apología a la represión, un discurso que alude a los procesos sociales que hemos tenido en octubre y noviembre, estigmatizando a los adversarios, y se suma a esta campaña en que todos los que se oponen son salvajes, inhumanos, buitres, estos estigmas que está empezando a ser parte del discurso de un gobierno que en lugar de convocar a la concertación está creando mayores condiciones para la confrontación. Además, es un discurso que está ausente de una propuesta integral de desarrollo. Es un discurso demasiado tiempo a un componente de la reactivación económica que son los bonos, y en lugar de convocar a un gran acuerdo de concertación y unidad, convoca a un acuerdo por los bonos. Es un reduccionismo que a nosotros nos preocupa de lo que deberían ser los cambios en la economía. Esta es mi primera impresión, John, y bueno, estoy abierto al debate en este momento, muy preocupado por la situación del país. Me tranquiliza la última entrevista que has tenido con un médico de La Paz que dice que ya los hospitales cuentan con oxígeno,
Entendemos que hay una gran voluntad de las organizaciones sociales, la propia Central Obrera Boliviana, que ha instruido que pase el oxígeno. Y bueno, nos preocupa también que este tema del oxígeno es un tema que era recurrente y era un problema antes de esta movilización social, que es un pico de una crisis política que estamos viviendo. Y así lo debemos ver, y que necesita soluciones políticas, soluciones de Estado, voluntad de concertación y de negociación. Hay que construir. Señor Orellana, y ese es el permítame un segundo, por favor. Usted llegó hace un ratito nada más. Tenemos el condicionamiento de un minutito para el tema de las respuestas para poder abarcar la mayor parte de temas. Gracias. A ver, las cosas que se han dicho en el mensaje, entremos de lleno en el tema del mensaje. Llama la atención tres cosas. Las bolsas de medicamentos que se van a repartir de aquí a unas semanas, el tema de la aprobación de la Asamblea para los préstamos y los bonos, y la dureza para con el Tribunal Supremo Electoral, prácticamente tratándolos de niños en torno a las decisiones en el cambio de la fecha de las elecciones. Me voy con usted, don Cacho Herrera, por favor, para el primer análisis en este minuto. Adelante. Yo no puedo dejar pasar esta alusión que se hace a una suerte de benevolencia de la Central Obrera Boliviana con relación al oxígeno. Parecería que estamos de rehenes de una penosa Central Obrera Boliviana convertida en un grupo de choque. Parece que ha quedado en los anales de la historia este ente matriz de los trabajadores, que no solamente encabezaba las luchas sociales, sino que orientaba el debate y las decisiones políticas de nuestro país. Es penoso que la COP ahora se haya convertido en un grupo de choque del MAS y sus dirigentes en matones del MAS, amenazando, advirtiendo, insultando. Entonces, yo no puedo dejar pasar esto, porque es un rasgo tremendamente decidor de cómo ha cooptado el MAS a las principales organizaciones del país y las ha convertido en un grupo de matonaje político. Dejaron de ser las gloriosas entidades de lucha social y se han convertido en grupos de choque. Entonces yo quiero anotar este tema porque ese es también un rasgo que explica bien por qué esta violencia política que está camuflada en una suerte de pedido sindical, social. No, aquí hay un objetivo político disfrazándose los azules de cascos de minero y de la Central Obrera Boliviana. Sobre el tema de los mensajes y los temas, señor Herrera, en este minuto. Bueno, es verdad, se van a distribuir a partir de la segunda semana de este mes más de 150,000 kits de medicamentos esenciales para atacar la primera fase de los síntomas de la pandemia del coronavirus, antes de que se transite a la fase intermedia o finalmente y lastimosamente se tenga que llegar a la fase crítica de las terapias intensivas. Es bueno enfrentar la pandemia en su primer momento, que es cuando aparecen los primeros síntomas y pueden ser directamente enfrentados con medicamentos esenciales. Lo segundo es que se ha vuelto a pedir que la Asamblea Legislativa pueda aprobar de una vez la ley que establece el 10% para la salud. Pero como hay una especie de bloqueo también sobre ese tema, la presidenta ha dispuesto que en el presupuesto general 2021 ya se inscriba el 10% para la salud. Esto es muy importante porque vamos a alcanzar una meseta en los siguientes meses y después ojalá una fase de declinación, aunque siempre hay la posibilidad de rebrotes como está ocurriendo en varios países de Europa, pero si linealmente vamos a la meseta y luego a la fase declinatoria, se necesita que una buena cantidad del presupuesto general del Estado esté destinado a salud para completar lo que se está haciendo ahora: equipamiento, contratación de médicos, compra de insumos y otras cosas que son altamente necesarias. Bien. Señor Pedraza, yo expongo hoy en la mañana 3 de los temas. Si usted quiere puede adicionar algunos que vea dentro del mensaje de la presidenta Áñez. El tema del dinero para los bonos,
el trato hacia el Tribunal Supremo Electoral cuando se dirigió a ellos, las bolsas de medicamentos. Lo escuchamos, señor Pedraza, por favor, en este minuto y medio para usted también. Bueno, primero que el espectáculo de ayer no le interesa a la gente ya. El espectáculo de la tensión, de las acusaciones, la pelea de políticos que no han resuelto los problemas de la gente, no tiene sentido para la mayoría de la gente. Y hay que admitirlo eso. La gente está cansada de que los políticos se peleen, se acusen. ¿Qué quiere la gente? Que se resuelva el problema de la salud, que se les ayude a curarse, a prevenir la salud. Unos bloqueando, impidiendo el paso de oxígeno, habiendo gobernado 14 años, y ningún hospital en Bolivia tiene una planta generadora de oxígeno. Esa es la solución estructural, porque un solo enfermo puede consumir 10, 15 tubos de oxígeno al día en terapia intensiva, y ahora es la guerra del oxígeno. O sea, miren ustedes, en vez de comprar un solo helicóptero de lo que compró Evo Morales, era suficiente ese costo de uno de los Super Puma para tener plantas generadoras de oxígeno en todos los hospitales de Bolivia, y no se lo hizo. Entonces, la gente quiere que le resuelvan sus problemas. Me parece bien que el kit, después de 4 meses de pandemia, lo estén distribuyendo el próximo mes. A mí me parece un acierto, después de 4 meses, es lo que creo yo puede beneficiar. Y la otra parte, a mí me preocupa que la presidenta tenga una actitud que no la veo seria, porque toda la gente se acuerda cuando ella no quería firmar una ley, no quería promulgar, cuando el Tribunal Supremo Electoral estaba postergando la fecha, ¿no? Entonces ella estaba en una posición completamente distinta a la que dijo ayer. O sea, esa acusación a un órgano de poder independiente, a mí me parece que no corresponde, ¿no? Yo creo que ahí la presidenta ha mostrado mucha fragilidad como gobernante, porque un gobierno, una presidenta, tiene que tener una conducta lineal, de respeto, de demostración de seriedad, de capacidad. Y esa acusación al Tribunal Electoral para mí realmente ha sido una evidencia de que no estamos en buenas manos por ahora en la conducción del Estado. Bien, señor René Orellana, usted por favor con sus impresiones sobre estos temas del mensaje de la presidenta Áñez. Señor Orellana, ¿está con nosotros? Me parece que está bloqueado. El tema del internet, sí, me parece que se frizó. Yo decía, si me permite, adelante, sí, lo escuchamos. Creo que es importante poner en contexto el tema de la bolsa de medicamentos. Necesitamos una política integral en el tema de salud, en este contexto del COVID-19. Y eso supone destinar buena parte de los recursos a una solución integral. Eso implica equipar los hospitales, eso implica equipos de bioseguridad, eso implica, por supuesto, el equipamiento de oxígeno. Muchos hospitales tienen tanques de oxígeno, algunos usan cilindros de oxígeno, otros tienen tanques que son cargados con oxígeno líquido, por ejemplo, en muchos casos. Y hay que optimizar los recursos financieros. Yo no entiendo, discúlpenme que traiga este tema porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que el gobierno haya aprobado 506 millones de bolivianos, 72 millones de dólares, en 4 años, para comprar uniformes, vestimenta para la policía y 50,000 botas de combate. Con esos 72 millones de dólares que le están dando al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Defensa, hubiéramos podido comprar 168,000 cilindros de gas. Hubiéramos podido dar 143,000 computadoras a los estudiantes de 6º grado de secundaria. Hubiéramos podido dar 1 millón de bonos de 500 bolivianos a las familias bolivianas. Hubiéramos podido dar más de 3,000 créditos de 20,000 dólares cada uno a pymes o mipymes. Miren ustedes cómo se ha desperdiciado el dinero que lo podríamos haber usado para salud. 72 millones de dólares. Entonces, hablar del kit está bien, bienvenido el kit de salud, pero hay que hacer las cosas integralmente. Presidenta, se hace una apología de la represión, y esto es bueno decirlo porque todos queremos la pacificación y la unidad, pero también tenemos que identificar los errores. La Asamblea Legislativa ha aprobado la ley de uso del dióxido de cloro, no la promulga el gobierno ejecutivo, a pesar que en policías y militares están usando dióxido de cloro.
Ha aprobado la ley de atención en clínicas privadas, no la promulga la presidenta. La ley de plasma hiperinmune, tampoco la promulga. Es decir, el kit de medicamentos está bien, pero también que promulgue las leyes, que regule los precios de los medicamentos, que no invierta en gas para represión, a pesar que el ministro de Gobierno dice tenemos gas para darle 6 meses. Miren ustedes, un señor que dice que ama las armas. No necesitamos gente que ame las armas ahora, necesitamos salud. Creo que ese es el enfoque en el que debemos direccionar las políticas de Estado ahora, estimado John. Permítame, por favor, señor Pedraza, señor Herrera, señor Orellana, voy a ir a la pausa, pero les dejo algo pendiente. Ayer la presidenta de frente les dijo que están actuando como niños a los del Tribunal Supremo Electoral al cambiar de fecha, y esto está ocasionando los problemas que estamos viviendo en el país. Amerita un análisis, volvemos luego de la pausa, en un par de minutos, y estamos de retorno acá en Fides. Por favor, acompáñenos. Usted está con AM de Fides. Estamos analizando todo lo que fue el contexto en el marco de los mensajes. Enseguida estamos a hablar de Eva Copa también, que hay que hablar de la presidente Yanine Áñez en el marco de este 6 de agosto. El candidato vicepresidencial por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, nos acompaña, Cacho Herrera, vocero de Juntos, y el señor René Orellana, exministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente de El MAS. Comencemos, por favor, con el señor René Orellana. Fuerte la llamada de atención al Tribunal Supremo Electoral. Aquí la presidenta quiso, de repente, para mí, perdón que me mete en el debate que es suyo, pero solamente una impresión, dejar claro que el gobierno no tiene nada que ver con el cambio de fecha y que los responsables, además como niños, son los del Tribunal Supremo Electoral. Señor Orellana. Yo creo que hay un claro afán de prorrogar el ejercicio de la presidenta Áñez. Es un afán evidente, no lo pueden negar. Más allá de esta formulación que ha hecho la presidenta con respecto al Tribunal Supremo Electoral. Y esto es muy peligroso. Nuestro país necesita elecciones, necesita un gobierno legítimo, electo, así como senadores y diputados electos. Hay ahora una controversia entre poderes del Estado, un desconocimiento a unos y otros, a pesar que hay un acuerdo de una transición en el legislativo y de otros órganos del Estado, el desconocimiento de la Defensoría del Pueblo, en fin, es urgente tener elecciones. Y ahí, por supuesto, el Tribunal Supremo tiene una gran responsabilidad. Si no garantiza las elecciones en el breve plazo, cumpliendo con la democracia, esta crisis política se va a agravar, y también la crisis económica, porque estamos viviendo una grave crisis económica, está incrementándose la pobreza y el hambre, y está generándose desempleo, y esto requiere una solución política. Señor Gustavo Pedraza, el Tribunal Supremo Electoral, en el mensaje de la presidenta. Bueno, un principio básico del ejercicio democrático es la independencia de los poderes, ¿no? Otra cosa que hay que entender que cada órgano de poder, en este caso el electoral, tiene toda la atribución para determinar postergación, fijación de fecha, y lo ha hecho, y hay que respetar ese órgano de poder. La decisión que ha tomado es el competente, o sea, no hay por dónde perderse. Las elecciones son las puertas de salida a las crisis políticas. No lo digo yo, eso lo dice la historia de la humanidad. Si queremos seguir en una sociedad, en un Estado democrático, tenemos que ir a elecciones. Pero quienes están gobernando ahora tienen la salida en sus manos. Unos que quieren prorrogarse, ¿no? Inconscientemente ya están hablando del presupuesto del 2021, ¿no? Y otros que quieren acelerar las elecciones y hacerlas en la pandemia. O sea, las carreteras bloqueadas para obligar al órgano de poder electoral que mantenga la fecha del 6 de septiembre. Y los otros tratando de que esa fecha, bueno, lo ha dicho la presidenta, que se respetará, pero en el acto concreto, en la conducta, se dice otra cosa. O sea, hay que volver al origen, respetar lo que dice el órgano de poder, lo que dispone, eso es básico. Entonces, ¿por qué están bloqueando carreteras si el movimiento socialismo quiere elecciones? Las elecciones necesitan una planificación, ya no van a poder hacerse técnicamente el 6 de septiembre.
Entonces, los dos partidos que nos gobiernan ahora, uno legislativo y otro ejecutivo, en los dos casos sin legitimidad, porque estas elecciones para la legislativa se hicieron hasta el 21 de febrero y el gobierno de transición se hizo para la conducción de las elecciones. En manos de estos dos partidos estamos ahora y dependerá de ellos si vamos a tener la puerta de salida democrática o no la vamos a tener. Señor Cacho Herrera, el Tribunal Supremo Electoral en el mensaje de la Presidente. Muy breve, John. Atendiendo a esta comparación de cifras que hizo René, yo quiero recordarles a los amigos de Fides que el MAS dejó un sobregiro de 18.000 millones de dólares en el Tesoro General del Estado. Ha habido deudas, y lo sabe muy bien, de más de 3.000 millones por las obras de la UPRE, que no fueron pagadas, más bien a los constructores que tenían que peregrinar detrás de la UPRE para que se les pague. Ha habido un uso tan irresponsable de convertir a YPFB, a Entel, en cajas chicas para pagar los segundos aguinaldos. Así que cuando se dan o se quieren dar lecciones de manejo de la economía, vean cómo han convertido al TGN en podredumbre y cómo se ha disparado el déficit fiscal en nuestro país. Y en el tema político del Tribunal Supremo Electoral, me sorprende mucho estas reacciones adversas a lo que ha dicho la presidenta, de quienes han alentado, han acordado de espaldas a la gente, que ya estaba en pandemia, para que las elecciones sean el 6 de septiembre. Pero si por un lado el masismo y por otro lado el mesismo querían a sangre y fuego elecciones el 6 de septiembre, hasta nos han dicho cómo teníamos que ir a votar, guardando 1,5 metros de distancia, horarios en la mañana y en la tarde, y ahora dicen que la presidenta es la que está fallando. La presidenta siempre ha dicho que respeta lo que disponga el órgano electoral en este marco de la independencia y coordinación de poderes, y lo va a hacer. Si es el 18 de octubre, como ha ratificado el Tribunal Supremo Electoral, se va a respetar rigurosamente esa fecha. Pero les pedimos, por favor, que quienes han alentado el 6 de septiembre corran con la consecuencia, unos bloqueando y otros ocultando otra vez la cabeza como avestruz. Nosotros nos vamos a mantener en esta firmeza de pedirle al órgano electoral que no genere ya más cambios, porque eso genera convulsión y eso genera confusión en el electorado del país. Vamos al último tema y tiene que ver con el mensaje de Eva Copa. Más allá de los entretelones de la explicación de si le cortaron, no le cortaron a través del canal estatal, explicaciones técnicas y demás, ella dejó un mensaje. Dijo textualmente: un aniversario más de Bolivia que no hubiéramos querido pasar de esta forma, el mensaje para todos los bolivianos. Es momento de reencontrarnos, de entablar las mesas de diálogo, que nos escuchemos unos a otros. Que Bolivia sea una, que no puede tener dos Bolivias. Bolivia es una sola, trabajadora, digna, y todos tenemos que construir esa Bolivia del futuro. Esto lo dijo en su participación vía Zoom ayer. ¿Qué opinión le merece, don Cacho Herrera? Comenzaré con usted, por favor. Esta participación de Eva Copa, la presidenta del Senado, en su mensaje. ¿Cómo lo califica? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo valora? Yo personalmente la califico de positiva. Proponer la unidad es en este momento quizás la gran tarea de todas las organizaciones políticas, de todas las candidaturas. Me parece importante esta señal que plantea la presidenta del Senado. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, también ha señalado en su discurso este elemento central de la unidad, y por eso es que ha propuesto el Acuerdo Nacional por los Bonos, para que se viabilice a través de este acuerdo el pago del bono salud, y para que entre enero y febrero del próximo año también se vuelva a pagar la canasta familiar, el bono familia y el bono universal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir protegiendo la salud y generar reactivación económica en las familias del país. Es importante, ojalá, la verdad, que los partidos que estamos en carrera electoral
pero sobre todo las organizaciones políticas importantes, como el Movimiento al Socialismo, como Comunidad Ciudadana y otros partidos, analicen positivamente esta propuesta y eventualmente se advengan a la firma de este Acuerdo Nacional por los Bonos, que no es un reduccionismo, es una medida central para terminar de enfrentar la crisis sanitaria producto del coronavirus y encaminarnos hacia el 2021 con mejores perspectivas, mejores horizontes para todas y para todos. Señor Orellana, disculpe, ¿cómo usted ha evaluado el mensaje de la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa? Yo creo que es el mensaje que todos los bolivianos necesitamos. Hay que construir unidad y concertación. Hay que conocernos y reconocernos entre los actores. No nos podemos llamar matones. Y le digo al amigo Herrera, los matones del MAS, o lo que dicen otros, los salvajes, los inhumanos, los buitres, así no construir democracia. Los que están en las carreteras y en las calles, unos contra otros, son bolivianos y bolivianas. Y sobre el tema del sobregiro, eso que llaman sobregiro es gran parte la plata que no pagaron a los constructores, a las empresas que tenían contratos con el Estado. Lo ha dicho el amigo Herrera, 3.000 millones de dólares en construcciones de obras menores, de riego y agua, por ejemplo, que no han pagado después de noviembre del año pasado. La propia asociación o Cámara de Constructores ha pedido a este gobierno que cumpla con las obligaciones del Estado. Los trenes, los vagones que están ensarrándose en Chile, que fueron comprados y que todavía requieren pagos adicionales, y otra infraestructura que ha quedado impaga. ¿Y dónde se ha ido, estimado John, permítanme, los 408 millones de dólares que el Banco Central en noviembre del año pasado, cuando no había COVID, para tener liquidez en el gobierno central? 408 millones de dólares. El proceso de cambio nunca se prestó para tener liquidez del Banco Central. Hubieron créditos para inversión. En noviembre del año pasado se acordarán que todos decían, ¿dónde está saliendo la plata del Banco Central? Estaba yendo a pagar contratos para construir hidroeléctricas para que tengamos electricidad, contratos para pagar inversiones en otras empresas estratégicas. Paguen a los constructores para que ese dinero se inyecte en la liquidez del Estado, de la economía de Bolivia. Eso es muy importante. Vamos a construir unidad y consenso, pero con un gobierno responsable, que cumpla sus obligaciones. Están matando las empresas públicas y eso está dejando sin empleo a los bolivianos y bolivianas. No es suficiente con un kit de salud. Hay que fortalecer la economía y eso es importante. Gracias, señor Orellana. Disculpe, tengo 2 minutitos. Señor Pedraza, su punto de vista y vamos cerrando, por favor, la entrevista con su conclusión. En 30 segundos le pido, por favor, con mucha amabilidad además. Solo el tema del tiempo de este enlace Zoom. Rapidísimo. Adelante. A ver, hay 3 condiciones básicas para gobernar que no son difíciles de cumplir, respetar la ley, cumplir la ley, respetar las instituciones y no robar. Si esos 3 requisitos se cumplieran, estaríamos distintos ahora. Lastimosamente tenemos más de 14 años, 14 años más 8 meses, que se ha hecho lo mismo. No se respeta la ley, o sea, no se cumple la ley, no se respetan las instituciones y se sigue robando a los bolivianos. O sea, no hay que reducir la dimensión del problema a los bonos. O sea, es más que eso. Son laboratorios, son pruebas, equipamientos hospitales, bonos sí, pero no poner toda la atención a los bonos, porque no lo vamos a resolver el gravísimo problema que tenemos ahora haciendo un pacto por los bonos. No nos oponemos a los bonos, que la gente los reciba, pero que miremos el problema grande, no el pequeñito que nos están queriendo distraer. Señor Pedraza, por este tema de la plataforma Zoom, no puedo dejarlos a ninguno de ustedes sin sus conclusiones. Les pido por favor un par de minutitos, vamos a la pausa, cerramos esto como tiene que cerrarse por la amabilidad y la gentileza que tienen con nosotros. Por favor, espérenos. Le pido un segundito nada más. Esto del teletrabajo es terrible, ¿eh? Conexiones y todo. Pues, adoro a mi equipo en la cabina de Fides, que está trabajando como loco para los contactos. Señor Gustavo Pedraza, Cacho Herrera y René Orellana, con nosotros en el análisis de lo que fueron los mensajes del 6 de agosto. Gracias por su paciencia. Disculpe, no puedo dejarlo a medias, señor Pedraza. Sentí eso.
Así que tómese esos 30 segunditos para sus conclusiones, por favor, para escucharlo bien como se merece. Adelante. Las elecciones son la puerta de salida a la crisis política. Si no se hacen elecciones, se va a acelerar la crisis política con consecuencias imprevisibles. Mientras se hacen las elecciones, hay que contener, hay que trabajar para contener más la pandemia. Laboratorios, test masivos, hospitales, es decir, eso es para que podamos llegar a unas elecciones en paz y podamos renovar un gobierno legítimo que pueda enfrentar la crisis económica con mucho más fuerza y consistencia de la que ahora tenemos en el ejercicio. Esa es mi conclusión, estimado John. Señor Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Gracias por estar aquí. Señor Cacho Herrera, vocero de Juntos. El cierre, por favor, en ese minuto. Adelante, por favor. ¿Cómo no? Aclaración y conclusión, que es bueno que René reconozca de esta situación tan complicada que tiene el TGN en este momento. Y son deudas desde el 2016. La Cámara Boliviana de Constructores está reclamando deudas de hace 3 años, no de hace 8 meses, porque además no se ha podido encarar ningún inicio de una obra en el país. Entonces son deudas que ustedes han dejado y que no han podido pagar en todo este tiempo. Y renovamos este pedido, esta propuesta del Acuerdo Nacional por los Bonos. Si estamos pensando en la gente, si no estamos pensando en poder y en elecciones, si estamos pensando en salud y en economía, ojalá se advengan a la firma de este Acuerdo Nacional por los Bonos que tanto necesita el país para salir adelante. Gracias, señor Cacho Herrera. Señor René Orellana, exministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente del MAS. Lo escuchamos en su conclusión en este minuto final, por favor. Muchas gracias, John. Hay obras de construcción que contrató el Estado desde el 2015, 16, 17. Son obras plurianuales, toman 4 o 5 años su construcción, como el caso del Mutún. Son varias obras llave en mano que necesitan diseño y luego necesitan construcción. Por eso se llama llave en mano. Por eso es que son contratos de varios años, son contratos plurianuales. Se pagan por etapas, señores. Paguen las etapas que corresponden al 2019 y al 2020. Segundo, necesitamos reconocernos entre nosotros. Necesitamos un gobierno que nos muestre voluntad de diálogo. No podemos caer en un gobierno represivo. Ese decreto que está circulando deja una sensación de zozobra, un sentimiento de miedo. Y recordemos que ya hay un informe de la Universidad de Harvard a propósito de las masacres de Sencata y de Sacaba, que dice que el gobierno de Yanine Áñez está practicando violencia estatal, censura y patrocinio a grupos paramilitares. Textual, lo tengo en la pantalla. Así no vamos a construir democracia. Concertemos, reconozcámonos entre los actores, sentémonos en la mesa, bolivianos somos todos. Gracias, John. Muchísimas gracias a todos. Señor Pedraza, señor Herrera, señor Orellana, por esta más de media hora en el análisis en este viernes en Fides. Un abrazo para todos, han sido muy amables, ni siquiera diría un debate, sino compartir de ideas con mucha altura, lo que lo reconocemos, además y agradecemos. Muchas gracias, un buen día para todos. Gracias, John, gracias a todos.